Ahí está. Eh, bueno, segundo. Acá estoy. Perfecto. No sé si se me ve bien la cara. Ahí está. Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy Iván Groski. Voy a ser su profesor de historia. Am, y creo que indefinidamente. Así que hemos estado trabajando todo este año. Bueno, la modalidad va a ser un poco peculiar. Digamos, yo sé que cuando estoy hablando, ustedes tienen clase anoche. Eh, obviamente voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible. Esta sé que es una materia, tal vez un poco, por así decirlo, un poco pesada, pero voy a tratar de que, bueno, les llegue un poco de interés y hacerlo lo más entretenido y lo más viable posible también para ustedes, ya que el horario que tenemos es a la tarde, en presencialidad obviamente, y después tenemos, bueno, ustedes creo que tienen la noche, si no me equivoco. Bueno, yo lo que subí la semana pasada, no subí video por el tema de que estuve hablando con el preceptor, también organizándonos. Hubo, básicamente, hubo una charla para ver la dinámica que vamos a utilizar. Yo creo que llegué a la conclusión, más que nada, eh, al menos por esta presencialidad y también cuando sea, cuando esté la presencialidad y cuando sea la virtualidad, es subir videos grabados con el enlace a YouTube que voy a hacer en este momento. Este video seguramente ustedes lo van a estar viendo recién el lunes. Yo hoy mismo, que es viernes, voy a estar avisando al grupo que voy a subir y colgar esto. Voy a programar para que se suba el lunes. Y bueno, esto más que nada servía para un video introductorio. Y también que la modalidad que vamos a utilizar es esto, digamos, más que nada videos que yo tenga o preparé con algunos PowerPoints y trabajos. Tema de evaluación no lo sé, todavía está complicado, pero más que nada es hacer trabajos, tareas. Las tareas, por ejemplo, yo subí una para ver cómo venían y quiénes se entregaban. Eh, son más tareas de nota de concepto. Los trabajos sí van a llegar a ser un, un poco un poco más complicados, no me gustaría decirlo, pero un poco más complejos sería. Y también em, vamos, vamos a ir viendo, digamos, cómo va a ser la forma de entrega, cómo van a ser las actividades y demás. Por ahora no había preparado este PowerPoint que había subido, que tal vez todos se hicieron, ¿qué es esto? No, no dejó. No, básicamente esto es una introducción. Nosotros, aparte de este PowerPoint que lo dejé, voy a dejar compartir pantalla un segundo y voy a compartir. Acá está. Les voy a subir esto, que va a ser eh, un libro de guía para bibliografía. No lo vamos a usar todo. Más que nada yo lo subo por si tengan una bibliografía presente, digamos, cada una de estos. Si nosotros hablamos ahora de colonialismo, que es lo que vamos a explicar ahora, bueno, porque lo tiene acá y todo lo que vamos a ver, todos los temas. Obviamente, de a poco, no se asusten. Esto lo van a tener en la zona de material. Cuando, por ejemplo, nosotros vamos a empezar ahora el capítulo 1. Y del capítulo 1 voy, como este dio una clase de introducción. Y después vamos a ver, digamos, a grandes rasgos todo lo que sería el colonialismo. Y después nos vamos a enfocar tal vez en algunas revoluciones específicas. Si lo encuentro acá, no, tengo un segundo. Bueno, lo que sería Brasil, África, todo, algunas, eh, por ejemplo, las guerras anglo-francesas, anglo-boer o hispano-estadounidenses, eso vamos a verlo no tanto en detalle, pero eh, algunas cosas específicas sí. Así que, bueno, por eso el tema de bibliografía.
Perdón que no contesté en el Classroom, la verdad no me llegaron las notificaciones, raro, pues de las otras escuelas me estaban llegando y hoy entré para chequear, digamos, las tareas y me encontré con un chico, perdón que no contesté, que es, no, una alumna, perdón, Joana. Eh, no sé por qué, ahora lo voy a arreglar. Tenía las notificaciones desactivadas, pero ya está, así que cualquier duda me comentas en Classroom. Eh, Sin más que decir, digamos, esa va a ser la dinámica. Al menos hasta que todos estemos vacunados. Eh, Me da una pena no poder conocerlos en persona, la verdad, y al menos esto de video, pero bueno. Empezando la clase, uno de los primeros temas que vamos a ver, como vimos, a ver, está, va a ser imperialismo. ¿Por qué tomamos el imperialismo y no directamente es ya confeccionado? Porque quiero más o menos retomar, digamos, un poco las bases. Total, estamos empezando el año, en el cual, como ven acá, la definición de imperialismo es, digamos, las primeras potencias, las grandes potencias del viejo mundo, ya sea Gran Bretaña, Alemania, Francia, intentaron expandirse de sus fronteras dentro de lo que sería el continente europeo hacia otros nuevos territorios, a otros, es- sí, a otros territorios menos civilizados o menos industrializados, como es que ven en la presentación. Y todo esto pasó, digamos, durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Digamos que en la segunda mitad del siglo XIX es cuando se da esta gran ola expansiva, ahora que hablamos mucha ola de COVID, esta gran ola expansiva de invasión hacia otras tierras y de colonización. Y ya en la mitad del siglo XX ya vemos las consecuencias de esa expansión. Por eso me gusta mucho, porque las caricaturas de esta época son muy ilustrativas. Imagínense el típico señor inglés, por así decirlo, que está tomando cada una. Pensé que acá decía la matanza y no, no era matanza esto, pero está tomando una parte de cada mundo, o sea, como si fuera un pulpo. Es increíble. ¿Qué causó todo esto? Bueno, como ven acá en la presentación, un poco lo resumen. La cámara está acá. La búsqueda de materias primas, obviamente, son países que eran muy compactos. Imagínense Europa hoy en día, lo que es el territorio es muy compacto y Inglaterra también. Llega un momento en que necesitan más. Está pasando el chipero ahora. Si lo escuchan, bueno. Después de eso, también es el poder que fueron acumulando cada una de las potencias. Imagínense Inglaterra, Alemania, Francia, también Italia. O sea, era mucho poder también militar, mucho poder político, que estaban en continuo roce. Y antes de chocar entre ellos, lo que hicieron es expandirse. Esa expansión hacia otras tierras. Ahí como ven la imagen, típico África. África fue desmembrada, perdón que lo diga así, por todos. O sea, fue un patio de juegos. ¿Qué más? Los mercados, comercios. Es lo mismo, materias primas, principal. Las materias primas. O sea, ¿qué habrían los demás países? Obviamente estas nuevas especies, nuevos productos que podían llegar a comerciar mismo, no productos comestibles, sino también, imagínense en África, tomo África porque está la imagen acá, eh, la cuestión del oro, los diamantes, eh, el marfil también, algo novedoso para obtener, digamos que hoy en día es totalmente penado, pero aún lo siguen explotando. Y bueno, obviamente el nacionalismo. ¿Por qué pongo el nacionalismo acá? Bueno, es una cuestión que es típico de esta época. Nosotros ya vamos a ver más adelante el nacionalismo en lo que sería la Segunda Guerra Mundial y demás, pero cómo se fue formando la identidad nacional de cada uno. O sea, por ejemplo, nosotros qué nos hace ser argentinos? Uno dirá, y los mundiales. No, otros dirán, no, hay los próceres. No, no debe ser argentino el mate. Bueno, pero acá no era tanto eso, sino algo más profundo. Por ejemplo, ser inglés. ¿Qué te hacía ser inglés?
¿Pertenecer al territorio o pertenecer a una idea? Esto es lo que vamos a ver ahora, más adelante. Justificaciones europeas para el imperialismo. Esto es lo típico de las películas o videojuegos. Civilización, llevaban a cabo la civilización a países que no lo estaban, para que la querían, ya estaban civilizados a su manera, así que evangelización, esto es algo muy de las primeras conquistas del continente americano, pero aún así lo llevaban. O sea, piensen que la religión es muy fuerte hasta, sí, hasta hoy en día, tal vez con las nuevas ideologías de género y demás, queda un poco relegado de la escena política o demás, pero hasta no hace mucho, 50, 60 años, seguía siendo fuerte. Vamos a ser honestos. La aventura también, encontrar nuevas tierras, encontrar nuevas formas de vida, es algo de la ciencia, explorar. Es típico, digamos, también seguía, no el típico estereotipo de conquistador, explorador con el barquito, una onda Colón, pero aún así existían esas tierras desconocidas y a muchos intérpretes que obviamente tenían ganas de ir hacia ahí, bueno, yo- como si lo desean, bueno, pero eso era una de las justificaciones. Causas, factor y motivación. Bueno, acá hice un mapa conceptual para que ustedes más o menos tengan delimitado, vamos a verlo, las competencias políticas y económicas internacionales. Esto lo vemos siempre en el mapa europeo. Lo que vamos a tener primero es una economía global, capitalismo, que está surgiendo, se está eh, poco a poco ingresando en nuestras vidas, hasta, bueno, en esas vidas en ese momento. Como decíamos, la búsqueda de los mercados, el acceso a recursos naturales, la salida de los productos, invertir el capital. ¿Qué significa invertir el capital? Es básicamente vos pones la plata, por así decirlo, para que busquen posibles lugares para poder comerciar y explotar, digamos, sus recursos. Imagínense, en África o en China también, el tema de una de las cosas que había era el opio, por ejemplo, o mismo el arroz, porque en África los diamantes, ibas, pagabas una exploración, invertías tu capital, pero sabías que le ibas a ganar. La mano de obra barata, vamos a ser honestos, digan lo que digan, esclavos, y los utilizaban como si fueran mera mercancía, algo descartable. Búsqueda de nuevos territorios, eh, el aumento de población, acuérdense que les dije hace poco que eran países muy compactados, se necesitaban llevar a más población, digamos, poner, digamos, parte de su población en otros territorios. Lucha de hegemonía, prestigio, nacionalismo, ya lo acabamos de explicar. Prestigio, bueno, es algo que hoy en día no se tiene tanto en cuenta, pero en ese momento era tener colonias. O sea, tener colonias para ese país era algo de prestigio. Era como, no sé, hoy tener la Play 5 para chicos o tener no sé, perdón, no quiero renegar a las chicas del curso. O sea, no sé, no tengo mentalidad para pensar, a ver, no sé, tener en la primera fila en un concierto. Iba a decir Luis Miguel, pero Luis Miguel es un poco viejo para. No sé, un cantante, ¿no? Que ustedes miran. Puede ser. No digo que los chicos no, pero uno de los dos. Más o menos. Eso es lo que te da prestigio, no sé. O tener algo que otro no tiene. Eh, Hoy en día en Argentina puede ser tener una casa. Es un ejemplo. Se me cayó algo, dame un segundo. Ahí está. Y lucha de la hegemonía. ¿Qué es una hegemonía? Bueno, la hegemonía es, por ejemplo, a ver si encuentro, es el que gobierna, por ejemplo, esto es algo rojo, y van a ver que el hegemón es el que está arriba de todo, ¿no? Y todo abajo todos dependen del hegemón, que es el que tiene el poder.
digamos, absoluto, el que va a estar en la cima. Todos querían estar en la cima. Obviamente era imposible si todos buscaban eso. Y querían controlar el poder, digamos, por así decirlo. Otras motivaciones, función civilizadora, ya lo vimos, era llevar a la civilización, entre comillas. Función religiosa, evangelización. Si no recuerdan qué es la evangelización, es convertir al otro a tu religión. En este caso, la religión católica o cristiana en tal caso. Motivación científica, bueno, descubrir nuevos territorios y exploración por la ciencia. Elementos que facilitaron el imperialismo, es obvio, la tecnología. Tecnología entendida en su tiempo, obviamente. Eh, quiero ver si estoy grabando. A ver. Dice grabación. Ah, está grabando. Tenía un miedo. La tecnología entendida en su tiempo. Obviamente hoy tecnología vemos, como vemos lo más novedoso ahora, que es el 5G, por ejemplo. Pero en su momento eran armas modernas. La Galil, o sea, un arma posicionada que podía tranquilamente disparar no sé cuántas balas por segundo. Imaginemos 100 balas por segundo. Y claro, obviamente no había quien te pare con eso. Ferrocarril, llevar suministro de un lado a otro. O sea, si el ferrocarril tenía que llegar acá, en vez de ir carreta, llegaba más rápido. Poder naval, continuamente los barcos se fueron perfeccionando, pasaron del barco a vapor, o sea, del barco a vela al barco a vapor, que mejoró un montón, literalmente la hizo mucho más rápido. Podían también, no dependían tanto de los vientos por ningún lugar. La radio, obviamente la comunicación. Antes, acuérdense que la radio y el telégrafo fueron inventos militares, luego pasaron a ser inventos más cotidianos. Y obviamente el teléfono. Todo esto eran militares en su momento y después fueron cambiando a algo más cotidiano. Comparación del colonialismo con el imperialismo. Esto es lo que venía diciendo antes, la cual es la diferencia entre el colonialismo que ustedes vieron ya en otras materias de historia, así que lo recuerdan, ahora igual lo vamos a repasar. ¿Y qué diferencia había con este imperialismo que vemos ahora? Como vemos en el colonialismo en la Edad Media, los principales actores eran España, Portugal y Holanda. ¿Qué colonizaron? Obviamente enclaves o lugares en América o en Asia y en África. Asia y África está igual. América era de los novedosos, digamos. Asia y África ya se conocían en ese momento, pero lo que sería América, en ese momento no conocía, sino la India, como les decía, era lo novedoso. Después pasamos, siglo XVI, siglo XVIII, lo mismo, eran objetivos mercantilistas, o sea, básicamente sostener ese modelo. No sé si usted lo recuerda, el sistema de buques y navíos de los Borbones. Bueno, básicamente era sostener ese modelo de colonialismo que había. El dinero estaba, o sea, los recursos que venían de América llegaban a las metrópolis, que eran España y Portugal, tenían que proteger eso. El problema es que había otros países que ya empezaron a hacerlo después de muchos años, como Inglaterra, también como Holanda, y digamos ya no estaba tan estable y no daba tantos, eh, como digamos, ganancias como antes. Eh, ausencia de los conflictos entre estados. Esto de ausencia de conflicto entre estados lo puse acá al principio, digamos, después ya en el siglo XVII, XVIII, eh, ya no, eso se rompió, digamos. ¿Qué pasó con el imperialismo ahora? Bueno, control territorial y político de las zonas conquistadas. Básicamente vos tenías tu colonia, nadie se podía meter de tu colonia. Algo similar, no, pero distinto, claro. Iba a decir el zorro, pero el zorro es de esta parte, así que no. Flujo migratorio a nuevos territorios, esto también es la cuestión demográfica, hay posibilidad de invertir en los capitales, como venía diciendo, invertir en esas expediciones, que acá se hacía, pero se hacía desde los países, acá lo hacían personas. Acá vemos un mapa un poco mal, pero el mejor que encontré. Vamos a ver. Acá están los países: Francia, Reino Unido,
Portugal, España, ¿cómo es? Nueva Zelanda, no, Holanda o Países Bajos, Bélgica y Estados Unidos. Estados Unidos, recuérdense que era colonia de Inglaterra. Luego Estados Unidos lo que hizo fue conquistar parte de México, se independizó, después conquistó parte de México y después compró Alaska. Y también Luisiana por acá y algunos países. Reino Unido, acuérdense que tiene las Guayanas acá, básicamente de forma meridional o vertical conquistó toda África, la India, parte de China también. Eso vamos a ver después los conflictos de revolución. Francia también, imagínense, Portugal ya tenía sus enclaves desde el colonialismo. Eh, como los Países Bajos no pudieron expandirse en África, se fueron a lo que sería eh, Lejano Oriente, todo lo que sea Indonesia, se sentaron ahí y, digamos, se repartieron casi todo acá. Esto, digamos, lo que decía, desmembramiento. Tipo de dominio colonial, bueno, el tipo de dominio colonial que teníamos al Reino Unido eran estos, modos coloniales. Esclavos estratégicos, enclaves estratégicos, perdón, que eran controles marítimos, sino era lo mismo, si tenemos un punto en el medio y queremos controlar dos partes de un río, por ejemplo, acá tenemos dos territorios, donde vamos a poner un enclave estratégico, sino en el medio, para poder, digamos, eh, controlar. Eh, Ahí tenemos algunos ejemplos, creo que el mejor es Gibraltar. Volvemos acá un segundo. Acá no se ve, pero estaba acá. Era el paso al Mediterráneo. Era ideal. Colonias de explotación, como vemos, esto se usó mucho también en África y en la India. Acá pongo ejemplo como el Congo. ¿Qué pasa con el Congo? El Congo era de Bélgica, pero lo usaron todos en realidad. Eh, Vino Francia, vino Inglaterra, vino Portugal. El Congo quedó devastado hasta hoy en día, no se pudo recuperar lo que fue. Como veníamos diciendo, el objetivo es siempre materias primas. Usualmente las colonias venían ya con alguien venía de la metrópolis, se insertaba en ese poder, o sea, era quien controlaba, un administrativo o funcionario. Como ven acá, que era directamente de metrópolis. Colonias de poblamiento son territorios poco poblados, digamos, son más bien, eh, no había, digamos, población, digamos, autóctona, sino que lo que había era más bien una tierra para explotar y lo que se llevaba era población, o sea, básicamente emigraba esa población hasta ese lugar. Protectorados, eh, como vemos acá, hay respecto a las autoridades políticas indígenas, o sea, dejaban las autoridades locales, pero en lo que sería el tema de la política local y la política exterior, estaban, digamos, como influenciados por esa metrópolis. Egipto está influenciado por Inglaterra, por ejemplo. Dejaban las autoridades, pero todas las decisiones, digamos que pasaban por manos, no, digamos no, pasaban por manos de la metrópoli, que sería en este caso Inglaterra, sea en caso de Egipto, ¿no? Obviamente. Mandatos, esto no lo vamos a ver ahora, lo puse nada más, pero por ahora no lo vamos a ver. Otro mapa que tenemos del Imperio Británico, digamos, para que vean cómo fue expandiendo. Acá también le falta uno, no sé por qué está. Otro paquete ilustrado, Imperio francés en África. Esto está muy bien ilustrado porque vemos realmente lo que digamos, eh, lo que realmente ha padecido, digamos, África. Y como ven esto, yo siempre digo que es como el corazón. África es como un corazón, obviamente no parece, pero cómo fue cortado en pedazos, cómo fue repartido. Es
es algo muy loco, digamos. Aparte, acá no se nota, a ver si en otro... No, esta parte, digamos, la parte norte de África siempre va a ser más pobre que la parte sur. ¿Por qué? Porque los climas que dividen, eh, por ejemplo, si tomamos una línea imaginaria, un paralelo cualquiera, lo que sería la mitad para el norte es realmente pobre, es casi desierto. O sea, solo los lugares que están surcados por ríos, o sea, como Egipto, por ejemplo, y el Nilo, que son bastante accesibles vivir. El sur es mucho mejor, porque tiene mucha arboleda, muchos ríos, muchas napas, tiene bastantes, ¿cómo se llamaría? No materiales, sino recursos para subsistir. Imperio francés en esto más que nada para ilustrarlos a ustedes. Otros imperios coloniales que vemos, aparte de lo que sería el de España, el de Alemania, el de Francia e Inglaterra, son estos: Alemania, Bélgica, Italia. Alemania, ¿qué pasa? Alemania estaba, no tenía salida, digamos. Sí tenía salida al Mediterráneo, pero no tenía salida hacia la expansión, hacia expandir otros lugares, entonces se le dificultó bastante. Aparte, no gozaba con ese prestigio, digamos, como le había dicho, de tener colonia. Como pueden ver, intentó ir hacia el sur, resolver lo que sea África, o al este también. Estos son algunos centros que obtuvo. Bélgica es el Congo. Si tienen que saber dónde se expandió Bélgica, el Congo. Congo belga. Es tal cual. E Italia básicamente se expandió. A ver si tengo acá el. Ay, todo por esta zona. Si acá dice francés, ven acá, esto es España. Pero una vez que el imperio francés más adelante se ve, Italia empezó para expandirse por el norte de África. Si bien ahí dice francés, eso fue mucho después. O sea, Libia, Túnez, por eso tuvo conflicto con Francia. Y acá vemos, corro la cámara. África, 1885, o sea, siglo XIX, principio, ya finales, cuando se va al principio Túnez, Argelia, Egipto. Ven que van conquistando, digamos, las zonas, eh, digamos, de las costas, las zonas costeras. Excepto el Congo belga, que se metió de lleno. Pero miren acá, esto hasta la Primera Guerra Mundial. Es increíble. Al menos a mí me parece, tal vez ustedes. No, pero bueno, yo por lo menos les trato de expresar lo que uno siente. No sé por qué se ve tan oscuro la cámara, pero bueno, creo que es por la luz. ¿Qué más? Conflictos coloniales. Esto básicamente para que tengan una idea. Esto no lo vamos a ver tanto, pero lo puse más que nada para que vean que no todo fue color de rosas. Y reparto de Asia. A ver, dame un segundo. Ya así terminamos. Más casi no, pero bueno. Otras potencias no europeas, como dijimos, Estados Unidos, a través de, no digamos su imperialismo, pero sí su hegemonía, digamos, fuerza de hegemonía, entendido como el poder que quiere ser, quiere, quiere tener el poder superior y controlar a los demás. Pero tiene una hegemonía local, digamos, sí aseguró sus propios territorios, o sea, se aseguró Alaska, se aseguró los territorios de Cuba, parte de Filipinas, también se aseguró el comercio tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Eh, Tuvo, aparte para pasar del Pacífico al Atlántico sobre el Canal de Panamá, son cosas que tal vez no se expandió a otros territorios, a otros continentes, pero sí aseguró lo propio.
Japón, no sé si vieron El último samurái. eh, Básicamente esto, Japón estaba atrasado por acuerdos políticos y económicos con otras potencias, como fue Estados Unidos, como fue también los holandeses, o los Países Bajos en tal caso, pudo salir de ese estancamiento. Por algo hoy en día es una de las potencias tecnológicas más grandes del mundo, no sé si la mayor. ¿Cómo venimos la expansión de Estados Unidos? Como vemos, se va expandiendo, digamos, como dijimos primero en América, se expande en Alaska, después va a tomar algunas islas, llega a las Filipinas. Después esto le da como puntapié para tener conexión con Japón. Acá, cuando veo que Japón se expande, si bien se expande a Corea, después esto va a resultar conflictos con Rusia. Con Rusia, cuando Rusia también se está expandiendo por su territorio, porque Rusia es bastante grande, llega a chocar con Japón porque Japón quiere seguir. O sea, cuando, no sé, eh, ¿cómo decirlo? Alguien vio Godzilla contra Kong. Bueno, en Godzilla contra Kong hay dos titanes que son Godzilla y Kong. Son alfa, los dos son alfa. Cuando dos superpotencias o dos potencias, como pueden ser en este caso, que están en continuamente expansión, chocan y bueno, obviamente hay conflicto. Eso es lo que pasa si alguien no vio Godzilla versus King Kong, ahí creo que ya le arruina la película. Y eso hace que choque con dos grandes. En su momento era uno de los grandes va a ser Rusia y el otro que está más o menos ahí, digamos, apareciendo en la escena era China. La guerra hispanoamericana no la vamos a ver todavía. Eh, lo que sí vamos a ver esto lo vamos a ver la próxima clase. Puede ser tratar un video o un PowerPoint. Va, un video y un PowerPoint. Eh, no sé por qué se me cortar los nombres, pero bueno. Uno de los, no sé, hace poco, no sé si vieron que se quedó en el canal de Panamá, Panamá, el canal de Suez, perdón, eh, atrapado, digamos, o encallado, mejor dicho, un barco gigante de transporte chino, de origen chino. Eh, digamos, todo empezó acá, digamos, en el siglo XIX. ¿Cómo pasar del Mediterráneo hacia lo que sería la zona oriental? Digamos, cómo pasar, a ver si lo encuentro. A ver, ahí, ahí está. ¿Cómo pasar de acá a acá? Por esto, por el canal de Suez, que está acá en medio. Es una obra muy impresionante. ¿Por qué? Porque hay distintos niveles de ríos. Vos tenés que pasar por plataformas y ir nivelando. Y aparte de eso, aparte de las plataformas que tenés que ir nivelando el canal de agua, después tenés que ir con guía, porque hay como el río La Plata, no sé si sabían, que hay como desniveles. ¿Qué pasó con si no conoces lo que pasó con el barco acá? Básicamente no fue con guía y encalló, literal. Esto lo controlaba Inglaterra. Como ven acá, permite un paso desde el Mediterráneo al Índico a través del Mar Rojo. Esto es fundamental. Y esto va a ocasionar muchos problemas después. Vamos a ver. Planificación de Canal de Suez. Uy. Lo creó un ingeniero francés. Como pueden ver acá, digamos, bastante rudimentario. Esto es lo que ya lo vimos. Lo que le permitió básicamente es aún así más poder militar y más fuerza, digamos, que tenga Inglaterra. Digamos, hizo que sus comercios y su control marítimo sea mucho más viable. También permitió que con estos nuevos mercados que pudo abrir, desarrollarse militarmente y también industrialmente, obviamente de la industria viene lo militar. Eh, y fue una época bastante de oro. Entonces,
la época de oro, digamos, de Inglaterra, digamos, una vez ya confeccionado su imperialismo, su imperio, que se trabajaba, bueno, acá vemos la cantidad de personas que trabajaba, cuánto costó, cuántos kilómetros tuvo, digamos, la profundidad del canal de Suez, cuántos barcos podían cruzar por día. Obviamente esto se fue mejorando. Hoy en día esto es ínfimo la cantidad de barcos que pasan hoy en día por cada de Suez. Este es el canal de Panamá, que había diciendo que también tiene el mismo problema que el canal de Suez. La diferencia de conflicto, la diferencia de, ay Dios, de niveles de agua. Ahí está, ¿no? La, también lo tiene. Y creo que es peor que en el canal de Suez, porque acá la diferencia es como muy amplia y tienen que pasar por varias compuertas los barcos para poder pasar. Acá está, ¿ven? Lo que le decía, las compuertas, no me acuerdo que había puesto la imagen. Usted pasa el barco por acá, se estanca, o sea, el agua se cierra la compuerta, se baja el agua, pasa a esta otra compuerta, se vuelve a subir, porque tiene otro desnivel y así. Muy, acá sí se tarda bastante tiempo. Bueno, acá tienen los datos. Y entramos en las consecuencias del imperialismo europeo. Ya para un momento, digamos, una vez confeccionado, una vez terminado, una vez expandido hasta más no poder, empieza lo que sería una carrera armamentística, una ambición hacia ser el hegemón, como ya hemos dicho, y a este punto se empiezan a formar alianzas. Acá tenemos la alianza a triple. Ahí dice entente, pero es entente. Lo corrigió mal. Y después tenemos la triple alianza, que eso lo vamos a ver ahora en unas próximas clases. Y se empezó a ver esta carrera armamentística industrial. Obviamente que pasaba. Como un país no conocía, no sabía lo que estaba haciendo el otro, imaginemos Alemania y Francia. Si de un lado te está aumentando o ves que tu país vecino está aumentando su producción de rifles y también está aumentando su producción de automóviles blindados, no sé, tipo los Sulkys, si es que lo conocen, que son estas camionetas, viste, tipo Jeeps. Y de otro lado está diciendo Francia, para Alemania me está aumentando todo esto. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, sigo aumentando o trato de alcanzarlo o superarlo en su producción armamentística. Esto fue la desconfianza, esto es clave, la desconfianza que va generando entre cada uno de los países. O sea, no sabes qué hace el otro, por las dudas de me armo. Esto era la mentalidad que tenía en esa época, ya entrados en el siglo XX. Consecuencias. Empecemos para las colonias. La positiva, una mejora de vida, digamos, un aumento de la mortalidad y natalidad también. No, mortalidad no, una baja mortalidad y una alta natalidad. Eh, Llegaban productos manufacturados que no tenían en ese momento, obviamente era muy rudimentario, pero llegaban tanto tipo máquinas, utensilios, también algo más elementales que van a ser para las cocinas o para trabajar. Aumento de la infraestructura, que vamos a hacer más fábricas, edificios, lo mismo, con la mano de industrialización del progreso, también llegan a las colonias. Y alfabetización de los nativos, esto es bastante también importante porque les empezaron a enseñar sus lenguas. Es importante en lo positivo porque empezaron a comunicarse, pero también empezaron a matar sus propias lenguas. No sé si me explico bien. Imaginemos. Nosotros en Argentina no sería un bueno. Vamos a ver. Nosotros los argentinos invadimos Brasil y Portugal, ¿no? Imaginemos que en un mundo paralelo podemos hacer eso, ¿no?
Y nosotros empezamos a enseñar a los portugueses a hablar español. Imaginemos que español argentino, ¿no? Claro, nosotros le enseñamos a todas las próximas generaciones, todo bien, van a hablar español, grande, grande de Argentina. Pero matamos la lengua local, o sea, matamos el portugués, digamos, lo dejamos casi extinto. Y eso pasó en las colonias, realmente. Negativas, acá es lo peor, ruptura del equilibrio de población-recursos, o sea, básicamente muchos tenían recursos, otros tenían casi nada. Eh, la diferencia de capital, o sea, pero no de dinero, digamos, no lo pensemos de dinero, sino de recursos. Uno podía comer 3 veces al día y otro podía comer una vez. Eh, estas rupturas, como veníamos diciendo, del lenguaje, también hubo rupturas entre las etnias, digamos, ya no había una etnia propia de ese lugar, por esta cuestión del mestizaje, pérdida de identidad, bueno, lo que veníamos diciendo, transformación, destrucción de las tribus, de esas clases sociales que estaban, lo tribal hoy en día, si bien sigue existiendo en parte, por ejemplo, de África, en lo que sería Medio Oriente o Oriente, eh, ay, Lejano Oriente ya casi no existen, también son muy pocas. En Mongolia creo que existen algunas, pero ya no. Eh, bueno, la división tanto colonial como con la metrópolis, eso ya lo veníamos diciendo. Alguien si vio la serie Crown en Netflix, van a ver muy bien esto. Sigo recomendando películas. En la serie Crown se ve perfecto esto, eh, tipo el desprecio hacia los lugares coloniales, que eran dependientes de ellos y tienen que trabajar para ellos, para las metrópolis. Eh, es algo, digamos, duro, pero esta sí era la vida de ellos. ¿Cuáles son las consecuencias para Metrópolis? Positivas. Alivio de la presión demográfica, bastante población se mudó hasta allá. Sociopolítica interna, digamos, unificaron este punto nacional eh, en pro de la expansión y la revolución industrial en este momento, y entonces básicamente unificaron sus ideologías y si bien había diferencia, pero unificaron, digamos, su propósito, que era continuamente expandirse y aumentar. Uf, creo que vamos bien, ¿eh? Eh, bueno, al colocar el excedente industrial, todo esto, como decíamos, con el colonialismo, cómo producían, producían masas y eso lo mandaban a sus colonias y bueno, a cambio mandaba las materias primas. Negativas. Conflicto entre otras potencias, ya se vio que, como veníamos diciendo, chocaban las potencias por la expansión de territorio, o mismo se expandían para, deme un segundo, justo me mandaron un mensaje de la técnica 6, un audio, ahora después lo escucho. Eh, bueno, estas potencias que chocaban, digamos, como fue Rusia, como fue... Tengo prendida de luz, no se me ve, debe ser por... Ahí se ve mejor. Creo que era por la luz de la ventana. Después de, bueno, 30 minutos de clase, fueron bastante positivas. No, que fueron bastante positivas los conflictos, no, se me nubló. Digamos, porque pensé en otra cosa y dije, tal, leí positivas, ¿no? Fueron bastante negativas estos conflictos que va a desencadenar la guerra, la Primera Guerra Mundial, y la conflicto entre las autoridades locales y de las metrópolis, los funcionarios que les enviaban, lo local ya veían que no era parte de ellos, entonces digamos también hubo conflicto en esa parte. Aquí hasta acá terminamos, ya casi terminamos, solo les muestro algunas galerías de imágenes, tanto las comunidades africanas, esto si no me equivoco es México, ¿eh? Una India, no, México. Canal de Suez, como iba diciendo, algunos tipos de diarios, como decía, los chicos de New York,
cómo lo veían, cómo visitaban, cómo representaban las tribus africanas, cómo Estados Unidos se presentaba, digamos, en sus colonias, esto que si no me equivoco, Filipinas, y ahí terminamos. Y ahí terminamos. Ahora, bien, ¿cómo vamos a seguir? Primero, ustedes, uy, no se me cierra el, ahí está, ahí está. Bueno, primero ustedes tienen una tarea, no, se ve muy oscuro, ahí está. Primero ustedes tienen una tarea ya subida que tienen que entrar el 26, que es la lectura de un texto más o menos de esta época, y responder esas preguntas. Cualquier duda, me preguntan en Classroom. Disculpa de nuevo, Joana, la verdad, recién hoy te respondí viernes, así que voy a tratar, no, voy a hacer que ahora ya puse las notificaciones prendidas, así que tranquila. Cualquier pregunta me la hacen por el Classroom. En la brevedad voy a tratar de responder. ¿Cómo vamos a seguir esto? Bueno, los temas aparte de esto, de este video, explicando, digamos, esta parte, vamos a tratar algunos ciertos aspectos que se vieron, algunos conflictos de esta primera etapa. Voy a mandar una pequeña tarea y aparte de la que ya está, Dios, eh, se había movido esto, aparte de la que ya está, obviamente, para la próxima semana. Y cuando termine este tema, con otro video más, tal vez vaya a hacer 2 videos en la próxima semana, más que nada para explicar los otros temas. Eh, Voy a mandar un trabajo, ese sí va ahí con nota. Por favor, estén atentos. Yo igual les voy a avisar, no se preocupen. Y al menos si volvemos a presencialidad o no, voy a seguir con este tema de los videos, más que el Meet o el Zoom, porque creo que es mejor. Yo igual, si necesitan antes de los trabajos hacer, cuando manden trabajo, hacer un Meet, un Zoom en este horario o en otro que ustedes estén disponibles, yo sé que ustedes están a la noche, no tengo problema, no se preocupen. Así que por ahora eso. La verdad espero que esto les haya servido bastante o algo al menos. Yo igual voy a contestar todas sus dudas. La tarea la voy a subir el lunes junto con este video. Y también le voy a subir los temas que vamos a ver por si ustedes quieren adelantar o leer algo de la bibliografía que todavía voy a subir. La bibliografía la voy a subir hoy, viernes, y voy a mandar también el mensaje. Ustedes bueno, van a estar viendo esto el lunes, así que ya lo habrán visto. Así que bueno, por ahora eso, chicos. Pero por conocerlo, solo conocí a uno, no me acuerdo el nombre, así que espero que nos llevemos bien y con esta dinámica y esta vuelta o no vuelta de presencialidad. Así que bueno, muchas gracias. Voy a detener, primero pausar esto o detenerlo. Nada, detengo. Así que detengo la grabación y bueno, muchas gracias. Que tengan una buena semana, pues esto lo van a ver el lunes y cualquier duda me preguntan en la semana, así que no tengo ningún problema. Bueno, chao, chao, nos vemos.